Y mientras no se lave en ese manantial de sangre, su pecado permanece. Y para lavarse en esa sangre hay que aceptar a Cristo de todo corazón. You cannot rely on the second-hand testimony of others. You cannot rely on the testimony of Calvin alone or Piper alone or even something you parrot from Scripture. You yourself must experience the resurrected Christ. And young people in your church to answer in less than 50 words, why did Jesus come into the world? To save us from hell, to save us from sin. And so they go on. But what does Jesus say in John 17:2? That they may know thee, the only true God. And that's there, so we don't know God. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos están viendo a través de el programa Verdad Divina. Le damos la gloria al Señor por una vez más permitirnos llevar el mensaje de su palabra a través de estos medios. Esperamos que nos ayude el Señor a caminar conforme a su voluntad, que nos ayude a vivir bajo su palabra en la santidad que sin la cual nadie lo verá. Les habla el pastor Jonathan Ortiz de la iglesia Todo es Posible aquí en Orlando, Florida, donde sabemos que Dios se va a manifestar en estos tiempos de una manera especial. Rápidamente me gustaría ir a la palabra del Señor. Me gustaría leer Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante. Y la palabra del Señor nos da esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre Dios, en esta hora te damos la gloria, te damos alabanza. Gracias por tu poder, gracias por tu bondad. Ayúdanos, Señor, en este impartimiento de tu palabra, que seamos edificados, que seamos transformados a través de ella. Llévanos, Señor, a un nuevo nivel, que podamos alcanzar el nivel del varón perfecto para honrarte, para glorificarte, Señor amado, y hacer así testimonios vivos de tu grandeza. En el nombre de Jesús, a ti doy la gloria. Amén y amén. En este momento venimos con una preocupación en nuestros corazones, viendo la forma en que hoy estamos tratando el Evangelio de Dios, viendo cómo se está llevando el Evangelio de Dios a las vidas que lo necesitan. La palabra del Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo el mundo, y la mayoría, por decirlo, conocemos este versículo. Conocemos la palabra y el mandato que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero una cosa que nos preocupa en el 2014 es
la forma en la cual se está haciendo. Estamos llevando un evangelio fantasioso a las vidas. Estamos llevando un evangelio de magia. Estamos llevando un evangelio de espectáculos, de luces, de show. Un evangelio que entretiene. Un evangelio que no es el que predicaron nuestros antepasados. Un evangelio que no es el que está escrito en la Biblia. No es el que está llevado y respaldado por el Señor. El evangelio que hoy predicamos es un evangelio donde tenemos envidia aún de nosotros mismos, donde envidiamos nosotros mismos a nuestros compañeros, donde queremos tener mayores cosas en nuestro ministerio que nuestros compañeros, queremos hacer actividades más grandes que las de nuestros compañeros, queremos decirle cuántas personas se convirtieron en nuestras actividades, queremos hacer ver más pequeño a otro, en donde mi actividad fue la más grande de este año, en donde yo hice tal cosa, en donde yo traje a tal persona en las alabanzas, y hoy en día nos hemos desenfocado de predicar el evangelio de Cristo. Hemos visto en este tiempo tantas personas gritando, tantas personas hablando fuera de la voluntad de Dios, no se preparan en la palabra, no saben qué decir, dicen que no se pudo predicar porque se metió Dios, cuando esa es la mentira más grande que puede haber. Este evangelio será predicado. Id y predicad. Si hiciste una actividad y no pudiste predicar, perdiste el tiempo. Queremos llevar un evangelio limpio a las vidas. Necesitamos volver a lo que es la sana doctrina. Necesitamos volver a lo que es el evangelio puro. No podemos tomar este evangelio a broma, para tomar este evangelio y hacernos de dinero, para engañar a la gente, para hacernos famosos. Mis queridos hermanos, la fama hace daño. Y estamos viendo tantas personas sufriendo por la fama, sufriendo, muriendo espiritualmente, aun cuando muchos los tienen en altares, aun cuando muchos piensan que tienen unción, están muertos espiritualmente porque no conocen la palabra y no viven la palabra del Señor. El evangelio tiene que predicarse mostrando a Cristo como Salvador. El evangelio tiene que predicarse mostrando el sacrificio. El evangelio tiene que tomar su posición en nuestros corazones y hacernos meditar en nuestra vida, para que podamos arrepentirnos de nuestras faltas y de nuestros pecados, y así llegar ante la presencia del Dios Todopoderoso. No es un evangelio de broma, no es un evangelio de gritos, no es un evangelio de brinco, es un evangelio de convicción y de vivencia, en donde si no vivo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Nuestro corazón se duele al ver gente, en vez de tener una relación cercana con Dios, la tienen con el hombre, donde sus vidas dependen de la manifestación de una música, o de las vidas dependen para que entren en el espíritu de cualquier persona que venga a gritar o a hacer un show en el altar. Muchas personas ahora mismo están diciendo: sí, tienes razón, pero lo que quiero hoy es que medites en la palabra del Señor y aprendas que tu relación tiene que ser directa con Dios, y Dios no es un espectáculo, Dios es convicción, verdad y vida. Dios tiene que ser vivido día tras día. Donde esta carne se ha de oponer, pero nuestra convicción y nuestra fe está puesta en el Señor, obtendremos la victoria sobre la carne.
Estos tiempos no son tiempos de broma, no son tiempos de relajar con el Evangelio de Dios. Es tiempo de buscar las almas que se están perdiendo, no solamente gritándole una palabra que salga de nuestros labios, sino haciendo lo que tenemos que hacer. Porque nos hemos enfocado hoy en día como ministros, nos hemos enfocado hoy en día en las personas salvas, en las personas que ya aceptaron a Cristo como Salvador. Y si esas personas tienen hambre, pues quizás le damos de comer a ellos. Pero ¿qué ocurre cuando alguien no conoce a Dios y tiene hambre? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahí? El Evangelio es un beneficio mutuo, es una ayuda a cada uno, es para que la gente, es para que el mundo venga a Cristo. No puedo hacer acepción de persona, como así lo dice Santiago, que si hacemos acepción de persona, nuestra fe es vana. ¿De qué me vale si viene alguien con vestiduras esplendorosas, con vestiduras, aleluya, de santidad, y lo tratamos bien? Pero cuando viene alguien que quiere buscar de Dios, cuando hay alguien que no conoce del Señor y nosotros por nuestro egocentrismo y nuestra falta de conocimiento en la palabra los echamos hacia afuera. Mis queridos hermanos, tenemos que reconocer que somos nosotros las Biblias abiertas que la gente está viendo. Tenemos que ser santos. Pero ¿cuál es la santidad que estamos viviendo? Pelo largo y falda larga, y con eso nos conformamos. Nos conformamos con decir en un altar 3 veces santidad y dar 3 zapatazos en el piso, pero con eso no se llega al cielo. Dicen, hablan de santidad, pero tienen envidia. Hablan de santidad, pero quieren, aleluya, las cosas materiales en vez de estar enfocados en la verdadera santidad, en el amar a nuestro hermano, en el amar a nuestro prójimo y en el amar a Dios sobre todas las cosas. Mis queridos hermanos, la palabra es clara, la palabra no miente. La palabra es para redarguir nuestras vidas, y la palabra es como un espejo en la cual tenemos que mirarnos día tras día para ver si estamos correctamente. Estamos viviendo un evangelio de espectáculos mágicos, donde le entregamos a las vidas lo mismo que el mundo le está entregando. Le queremos decir el futuro a las vidas. Las hacemos convertirse poniéndole las manos en la frente y diciéndoles el futuro. Cuando el único futuro que está aquí para aquel que no acepta a Cristo es infierno y muerte. Nos avergonzamos, mis queridos hermanos, del evangelio verdadero. Nos avergonzamos de predicar la palabra. Profetizamos con palabra, con mucho espectáculo. Profetizamos con música y batería, pero se nos olvida predicar la palabra, sabiendo que todo el que predica es profeta, porque habla de un evento que ha de acontecer pronto. Verdad Divina se llama este programa, para la gloria del Señor. Y no quiero, mis queridos hermanos, que malinterpreten, pero tenemos que volver a la santidad bíblica. Quiero preguntarle a cada uno que me está viendo en este momento: ¿quién nos dio la autoridad de decir quién entra al cielo y quién no? ¿Quién nos dio la autoridad de echar fuera a una vida de la presencia de Dios? Cuando Jesús fue a buscar a sus discípulos, lo que Jesús le dijo fue: sígueme. No les hizo hacer ninguna profesión de fe. No les hizo cambiar en ningún momento. Les dijo: sígueme.
Mis queridos hermanos, las personas que venían a donde Jesús, ciegos, paralíticos, mudos, gente que estaba leprosa, las personas que llegaron a donde Jesús, ninguna hizo ninguna profesión de fe, se humillaron delante de Dios. Y se humillaron de tal manera que Dios, que Jesús, el único que puede condenarlos, les dijo: tus pecados te son perdonados. Una mujer, mis queridos hermanos, yo quiero que mediten en esto, una mujer agarrada en el mismo acto de adulterio. Una mujer tomada en el mismo acto de adulterio. No había pasado un día, la agarraron en el momento y la tiraron de frente a frente al que la podía juzgar. La tiraron frente a frente a aquel que tenía la autoridad de condenar su alma en el infierno. Y Jesús, sabiendo lo que ella había hecho, no la condenó. La perdonó y le dijo: tus pecados, vete y no peques más. Tus pecados son perdonados. ¿Quién nos dio la autoridad de decidir quién entra y quién no entra al cielo? Puedo preguntarte, mi querido hermano, ¿qué gano yo con decirle Jezabel a alguien? ¿Qué gano yo con decirle Jezabel a una dama? ¿Ganaré posición delante de Dios o seré rechazado por falta de amor? La palabra que leímos en Mateo capítulo 7, Jesús está hablando y llevando el mensaje del monte, la enseñanza para vivir una vida verdaderamente santa delante de Dios. La enseñanza para vivir correctamente delante de su presencia. Jesús está compartiendo los secretos para llegar al cielo, para alcanzar la vida eterna. Y en el capítulo 7 que leímos, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que vocifera, no todo el que se pasa diciendo yo soy cristiano, entrará en el reino de Dios. La palabra nos deja saber, Jesús está hablando de alguien que lo conoce. La palabra está hablando, Jesús está declarando, es alguien que conoce quién yo soy. Y proclamó ser un seguidor mío. Pero sus actos fueron contrarios a los de mi voluntad. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mis queridos hermanos, ¿puedes entender
que el fruto no se determina por las manifestaciones que puedan haber en cualquier actividad. Que los frutos no se determinan por cuánta elocuencia pueda tener a alguien predicando o cuánto haga que tus emociones brinquen. Que el verdadero cristiano tiene que tener frutos que acompañen sus prédicas. Mis queridos hermanos, es tiempo de meditar en la palabra de Dios y agarrarnos de la verdad del Evangelio, porque el tiempo se acorta. Cristo viene pronto. Cuánto anhelo ver personas como nuestros antepasados, como gente que eran humildes y predicaban con toda convicción en su corazón, llevando el mensaje de Cristo, proclamando, llevando y diciéndole al pueblo que se arrepientan, que caminen conforme a la voluntad de Jesús, que se laven en la sangre de Cristo y que se aparten del pecado y que vivan una vida santa delante de Dios. Hoy tenemos que entender y hoy tenemos que considerar lo que Dios nos está diciendo en estos últimos tiempos. ¿Dónde está tu primer amor? ¿Dónde está tu convicción? ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿El cristiano emocionalista que no razona, que no piensa, que no medita en la palabra predicada, que solamente se emociona, sale del culto y sigue siendo el mismo? ¿O eres el cristiano que eres celoso con la palabra y no permites que cualquiera venga a mentirte o a traer cualquier palabra que no es conforme a la voluntad de Dios? Volvamos a ser celosos con el Señor. Volvamos a ser celosos con su palabra. Volvamos, sí, a señalar el pecado, pero sepamos cómo hacerlo con amor. Aprendamos a hablar con mansedumbre, con amor, con misericordia. Mire, mis queridos hermanos, Santiago, la palabra nos dice en Santiago capítulo 4. Ya Santiago capítulo 2. ¿Qué pasó? Buscando una tarjeta Mariana aquí que cumple años. Dándole suavecito aquí para que... Santiago capítulo 2, versículo Santiago capítulo 2, versículo 18 en adelante dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El mero hecho de tú decir que crees no te lleva al cielo. El mero hecho de tú proclamar, decir a voz en cuello, soy santo, no quiere decir y no te garantiza el cielo.
Santiago dice, si no hay unas obras que acompañen tu fe, no haces nada, porque los demonios creen y tiemblan y miran dónde están. Mira dónde están los demonios. Eso no hace nada, no te da ningún favor a ti para tú declarar quién va o quién no va al cielo. Es tiempo de predicar el Evangelio y dejar las vidas que vengan a Cristo. Que vengan como quiera, pero vengan. Y tú que dices hablar santidad, enseña lo que es santidad. No hagas espectáculos. No seas fanfarrón. Sé un verdadero cristiano. Si eres el ángel de la iglesia, actúa como el ángel de la iglesia. Actúa como pastor. Si eres evangelista, predica la palabra de santidad conforme a la palabra del Señor, sin añadirle ni quitarle, pero con amor y misericordia, para que todo aquel que crea en el Evangelio y en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Será tan difícil seguir lo que Dios nos habló. Será tan difícil seguir las palabras que Dios nos habló. Muchos dicen que no se necesita homilética, que no se necesita muchos estudios para predicar la palabra. Correcto, es cierto, yo lo creo. Pero hay gente que se creen y hablan de santidad, pero no saben de la palabra de Dios, no saben llevar un mensaje, prefieren emocionarte, creen que esto es pararse en un altar y empezar a gritar como si fuéramos locos. Parecen endemoniados ellos mismos. Dicen sacar fuera demonios y entrevistan a los demonios cuando el mismo Jesús les decía, cállate y sal fuera, no tienes nada que decir aquí. Aun cuando la palabra que salía del demonio era verdadera, porque el demonio dijo, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le cayó la boca y lo echó fuera. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? No quiero atacar a nadie. Solo quiero que el pueblo abra los ojos. Solo quiero que volvamos a llorar delante de Dios y a pedir misericordia y a buscar verdaderamente el rostro de Dios. Que nos dejemos de estar haciendo en nuestros cultos un espectáculo diciéndole el futuro a la gente. Como si leyéramos la mano. La gente pasa al frente. ¿Por qué? Porque nosotros mismos los mal acostumbramos a pasar al frente, a que le profeticemos, a que le digamos alguna palabra que los emocione, que los haga hacer caer para atrás. Ya ni se caen, no caen en el espíritu, caen en la carne. ¿Dónde está el evangelio que tú estás predicando? Si no es este, estás mal. Estás mal delante de Dios. Hablamos como si tuviéramos la verdad, pero nos engañamos a nosotros mismos. Cuando aquí la gloria solo es de Dios y solamente de Dios. ¿Y quién soy yo para tratar de sentarme en el trono de Dios? Pensamos que tenemos la autoridad para mandar a Dios a hacer lo que yo quiero. Pensamos que tenemos autoridad sobre Dios y le decimos a quién tocar y a quién no. Mis queridos hermanos, ¿dónde está nuestro evangelio? ¿Dónde está la palabra santa que transforma? Hoy en día, si no tenemos los mejores cantantes, no predicamos. Cuando el mismo Jesús se paraba en cualquier esquina a hablar la verdad. ¿Quiénes somos nosotros? Gálatas
capítulo 5, versículo 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Estás dando tú estos frutos? Diariamente le pides al Señor por cada uno de estos frutos. Diariamente le pides al Señor, déjame tener misericordia, déjame tener amor, déjame tener templanza, mansedumbre, paz. ¿Estás creciendo en el amor con tus hermanos, hacia tus hermanos? ¿Estás creciendo tú en el amor a tus enemigos? ¿Estás orando por aquellos que te maldicen? ¿Estás clamando por ellos, pidiendo misericordia, no venganza? Pidiendo que Dios toque el corazón. ¿O estás dando los frutos de la carne? Porque los deseos de la carne, versículo 17, es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Tienes envidia tú de tu hermano? ¿O oras por él y te gozas con él? ¿Quieres tú tener mejores cosas que tu hermano? Es tiempo de arrepentirte. ¿Eres idólatra? ¿Persigues tú al hombre en vez de seguir tú a Dios? ¿Tienes enemistades o provocas tus pleitos? Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿De qué me vale estar 40 días y 40 noches trepado en el monte diciendo que estoy ayunando y bajar sin amor, misericordia y mansedumbre, paz? ¿De qué me vale si lo hago pidiéndole a Dios, úsame a mí? Solamente para que me vean y vean lo que yo puedo hacer. Ay, mis queridos hermanos, el tiempo se acorta. El tiempo se acorta y es tiempo de agarrarse de Dios. Es tiempo de hablar la verdad. Es tiempo de corregirnos. El hombre debe ser hombre y la dama debe ser dama y representar a Dios y representar a Dios. Yo te pido, mis queridos hermanos, considera la palabra del Señor, escudriñala día tras día. Tú que hablas santidad, medita en tus actos. Hablar a través de Facebook de santidad es fácil. A través de Twitter es fácil. A través de toda página social es fácil.
de mostrar una imagen a través de estas páginas sociales es fácil, pero demuéstrala en tu diario vivir. Si ves a alguien con hambre y no le das de comer, no hables de santidad. Si ves a alguien con sed y no le das de beber, no hables de santidad. Si ves a alguien pidiendo ayuda, aun cuando no sea de tu iglesia, y no le ayudas, no hables de santidad. La santidad se vive, nuestra fe se vive, y a través de nuestros actos de caridad, de misericordia, a través de nuestra vivencia cada vez acercada a Dios, imitando a Jesús, nos volvemos santos y nos santificamos. La gracia, la salvación es por gracia, pero mis actos, lo vuelvo a decir, tienen que demostrar que yo soy salvo. No hablemos de santidad como si fuera un paño que me pongo en la cabeza. Hablemos de santidad como un vestido que tengo que ponerme día tras día, utilizándolo para el trabajo que tengo que hacer para el Señor. Como mi uniforme diario para declarar que Jesús es el Señor, para llegar a las vidas con amor, con mansedumbre, mostrando misericordia. Dar por gracia lo que por gracia has recibido. Timoteo capítulo 1, versículo 12 en adelante dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo declarando: yo que perseguí, yo que fui blasfemo, yo que hice mal, lo que se me mostró cuando Cristo llegó a mi vida fue misericordia. No se me acusó teniendo Dios toda autoridad para acusarlo. Dime, ¿qué autoridad tienes tú delante de Dios? Teniendo Dios toda autoridad para acusarlo, se le mostró misericordia. Ahora, mis queridos hermanos, se te mostró misericordia cuando llegaste a Cristo. Si Cristo te transformó, si Cristo te mostró amor, si Cristo te mostró misericordia, da por gracia lo que por gracia has recibido. Dios te bendiga.